Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues tenemos nuevamente a Laura Chávez, que ella es investigadora. Gracias por aceptar la invitación, Laura. No, gracias a ustedes. Ya decíamos en un programa pasado que bueno, tiene estudios de psicología, de psicoterapia, maestría, tienes hasta de medicina y bueno, tiene una amplia experiencia en todo lo que es en conductas de riesgo. Y bueno, pues ha ocupado varios cargos públicos y tienes ahorita a cargo el Centro de Atención La Llegada, ¿verdad? Que es para personas con adicciones, ¿verdad? Contra todo lo que son conductas de riesgo, adicción, trastorno alimenticio, autolesión, víctimas y victimarios de agresión y acoso escolar e ingobernabilidad. Todo eso muy importante ahora en estos tiempos que estamos viviendo y pues un gusto estar nuevamente contigo. No, muchas gracias. Y sobre todo lo que nos vas a platicar que es precisamente el neuroestimulador, que es muy interesante ahorita lo que ella nos va a contar y que me gustaría primero que nos platicaras cómo surge esto, ¿no? Después de tanto que tú estuviste trabajando, investigando, ¿cómo surge este neuroestimulador que ahorita vamos a ver por qué se le llama así, ¿no? Yo tengo ya ahora 26 años trabajando adicciones. Mi tesis de licenciatura fue en Drogadictos Anónimos. Luego hago la tesis de maestría con un trastorno alimenticio y la tesis de la especialidad en medicina con una autolesión. Entonces, obviamente la especialidad es conductas de riesgo, no solamente ya las adicciones. Yo creo que no es necesario que te diga por qué surgió. ¿Por qué se me ocurrió? Yo creo que a todos se nos ha ocurrido poder prevenir que alguien consuma drogas, que alguien se autolesione, la agresión y el acoso escolar, tanto del agresor como del agredido. Estos jóvenes que últimamente hemos estado creando como sociedad, que son totalmente transgresores, anarquistas, agresivos, incluso con sus figuras más cercanas que son los padres, y qué decirte de figuras de autoridad como profesores y cualquier autoridad, ¿no? Sea representada físicamente o moralmente, también transgreden. La parte yo creo que a todos nos lastima el saber que existe gente que está muriendo por no comer, y no porque no tenga alimentos, sino porque no pueda comer, emocionalmente impedida para poderse alimentar o comer y luego tener que devolverlo. La autolesión, que de pronto la hemos imaginado como una moda, y bueno, para mí es preocupante que la sociedad actual estemos normalizando temas que no pueden ser normales, que hacemos bromas, ¿no? Decimos te bulearon, me buleaste, como si se tratara de una broma, efectivamente, y no. La agresión es un delito, y así tendría que ser revisado por todos los que estamos en esta sociedad. Cuando normalizamos a algo, también le estamos aceptando, le estamos dando un voto de aceptación. Entonces, yo me dedico a trabajar con adictos, como tú lo comentaste. Yo dirijo 3 centros, el de Jilotepec, el de Tultitlán y ahora aquí el de Pedro Escobedo. Y bueno, estamos iniciando también con Querétaro Centro. Y resulta que es muy doloroso trabajar con alguien que ya tiene una adicción. O sea, cuando estoy con ellos, claro que tengo toda la intención de poderlos apoyar. Hemos logrado muchas cosas como equipo, porque no solamente con nosotros no es una psicoterapia lo que hace que la gente logre salir de una adicción. Damos todo un tratamiento muy específico. Estamos aplicando desde elementos ancestrales tales como rituales prehispánicos, danzas, cantos, rituales como el temazcal, pero también estamos utilizando todo lo que es tecnología de punta. Utilizamos una máquina de activación de serotonina, una máquina que a través de rayo infrarrojo regenera células, una máquina de activación del lóbulo frontal, otra que gradúa ondas cerebrales por decibel musical. O sea, estamos utilizando todos los recursos que podamos, que estén al alcance, porque de verdad es complicado acompañar a alguien en un proceso de salir de un consumo o de cualquier otra de estas conductas de riesgo. Entonces,
siempre hemos tenido un programa que maneja prevención y no solamente intervención, y el programa del neuroestimulador ya venía yo como considerándolo cuando yo estudio medicina de la conducta, observo toda la base que tiene la adicción, la autolesión, el trastorno alimenticio, la agresión escolar, la transgresión de los jóvenes, y tienen una base muy clara, que es lo que como sociedad estamos haciendo. O sea, ¿por qué una persona vive de esta forma? Porque todos vivimos de esta forma. Entonces ellos tienen como, son como voceros de lo que socialmente estamos haciendo entre todos, ¿no? Entonces, bien, empiezo a revisar la base de la mayoría de estos trastornos y tienen una deficiencia en serotonina, un área de placer ya activada de formas no saludables, etcétera, ¿no? Y me doy cuenta de que la base de la prevención no es solamente la información, sino que está compuesta por, hay un componente emocional muy, muy profundo y un componente neurológico también muy, muy profundo. O sea, cuando la familia del adicto le dice al adicto, échale ganas, tienes que salir, ¿qué no tienes voluntad? Yo platico aparte con ellos, porque obvio no le puedo decir enfrente de una persona con adicción, señora, a ver, espéreme, no, sí. Porque también es como darle a él la oportunidad de sentirse justificado. Pero sí le aclaro a la familia, esto no tiene que ver con voluntad, claro. Tiene que ver hasta con el sistema simpático y parasimpático, tiene que ver con la zona de placer que ya se activó, tiene que ver con la deficiencia de serotonina, tiene que ver con la incapacidad que él ya tendría que haber desarrollado y que no ha desarrollado y que no es solo su responsabilidad de haber habilitado su lóbulo frontal para pensar en una consecuencia antes de hacer cosas, ¿no? O sea, entonces, cuando te das cuenta de que todos estos factores están presentes, necesitas crear algo, generar alguna forma de trabajar que pueda satisfacer todas esas razones que tiene la adicción en la vida de alguien. Y entonces hace 5 años yo empiezo a pensar en toda la base motora que segrega serotonina, en toda la preparación que requiere el lóbulo frontal para poder tener un buen pensamiento hipotético y por lo tanto pensar antes de actuar, que es parte del problema del adolescente. Empiezo a pensar en cómo se podría hacer para manejar la emoción, porque obviamente quien crea que una adicción es el resultado de las malas amistades y de los medios de comunicación, pues tampoco es cierto. Tenemos sujetos vulnerables y sujetos no vulnerables. Hace unos días acaba de morir un personaje importante en la vida musical de México, con una historia dramática que en ningún momento asumió como parte de su vida una adicción, ¿no? Entonces, bien, tenemos ejemplos muy claros de que no necesariamente es la historia triste o dolorosa la que nos lleva a utilizar sustancias o no utilizarlas. Tiene que ver directamente con límites, con figuras de autoridad claras, pero también con todo un desarrollo cognitivo. O sea, ¿quién pensaría que una adicción tiene una base de desarrollo cognitivo? La tiene. Es un lóbulo frontal no maduro. Resultado de una falta de atención, resultado de una poca estimulación motora, resultado de este pensamiento hipotético muy pobre por parte de quienes se involucran en situaciones sin antes pensar en lo que puede traer como resultado. Entonces, todo esto de las adicciones puede ser atendido, digo, si nos están viendo mamás con bebés, ¿no? o futuras madres, con esa atención y esa motricidad que nosotros teníamos cuando madres con nuestros, ajá, y que los ponías a jugar, que a gatear y y todas estas canciones de la manita y que de todo eso. Todo eso tiene que ver con esta parte. Todo eso más aumenta que durante la infancia, la tuya, la mía, tú te ves muy joven, Conchita, pero bueno, yo te estoy cumpliendo 48 años, tengo 48 años en este momento, y entonces mi infancia fue, y seguro la tuya también, fue juegos con reglas, con normas, que nos llevaban a actividades motoras, que era el avión, el stop, el bote pateado, todo eso de, no, tú vas, tú primeras, yo segundas, ya perdiste, salte y te toca otro turno.
Todo esto nos daba habilidades no solamente motoras, que por cierto, ¿no? Y tú lo sabes, son las creadoras de las redes neurológicas, que al tiempo se van a convertir en las razones de decir, esto no es para mí, esto es bueno, esto no es muy bueno, no es saludable para mi vida, todo esto, ¿no? Y por otro lado también nos daban la oportunidad de vivir con normas. Claro. El que perdía se salía. Al que lo encontraban primero buscaba a los demás. Entonces había una consecuencia, cosa que en este momento no tienen nuestros jóvenes. La actividad de los jóvenes es sentado y es visual. Y pues, ¿qué crees? El lóbulo frontal, que es el encargado del pensamiento hipotético, solo se activa cuando lo estimulas a nivel auditivo. Ajá, lo visual lo estimula muy poco. Y entonces resulta que estamos teniendo visual, actividades, ¿no?, totalmente visuales, ¿no? Le escribo a alguien, no le hablo, juego, la actividad del juego de video pues es totalmente visual, la televisión, la computadora. Entonces el lóbulo frontal, te digo, pues no se está activando como podría activarse, tampoco la habilidad de socialización, de respetar al otro, de escucharlo, de empatizar con él. O sea, ¿por qué los niños están tan violentos? Se preguntan por ahí. Pues porque hay violencia en el país, pero además porque no se está generando la habilidad de socialización, porque no hay interacciones reales después del salón de clases. O sea, el niño está sentado. Se dice, ¿no? La obesidad resultado de que no se mueven, señora. Claro. ¿No? Pero no solamente trae como consecuencia la obesidad, sino estas no condiciones de desarrollo cognitivo que son la base de la prevención para una adicción, para un trastorno alimenticio, para la habilidad y la facultad de manejar sus emociones. Entonces, bueno, lo que hicimos fue crearlos de manera artificial. ¿De dónde surge la intención? ¿Cuál era la demanda? Nosotros nos dedicamos a dar talleres y pláticas en escuelas de sensibilización y de prevención, que no es lo único que se puede hacer para prevenir. O sea, informar a la gente no es prevenirla. Y entonces los padres y los maestros era, ¿qué hacemos con estas generaciones? Y entonces yo les decía, el uso excesivo de tecnología está generando personajes sin habilidades de lóbulo frontal, de análisis, de creatividad, de pensamiento hipotético. Señores, estamos contentos con la tecnología, no es quemarla, ¿no?, en fuego, pero sí es saber que la consecuencia está siendo que el chico no madure su red neurológica, su corteza cerebral a los 21 años, que antes se hacía, y que ahora se está postergando hasta los 27 por el exceso de utilización de la tecnología. Vamos a ir a un corte y me gustaría mucho que, bueno, todo esto que nos has mencionado, que es interesante y que a los papás, ¿no?, les puede ayudar mucho, ¿no? Que me digas tú cuál es la propuesta, o sea, cuál es este neuroestimulador que tú propones y pues estos beneficios que se van a tener, ¿no? Porque sí, verdaderamente estamos pues dejando muchas cosas que hacíamos pues generación tras generación, ¿no? Esto del cantar, de que canten ellos o de ponerles música, las rondas infantiles que eran pues muy usadas en aquellos tiempos, pues ahora ya no se escuchan, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sería interesante que nos comentaras. Y bueno, pues vamos a ir a un corte ahorita regresando aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con este tema del neuroestimulador, que precisamente tiene que ver con todo lo que son las conductas de riesgo, las adicciones. Regresamos en un momento más. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Laura Chávez, que nos está platicando del neuroestimulador. Bueno, ya tú nos hablaste pues de cómo te llevó a esta investigación, trabajando tú con personas con adicciones y bueno, para prevenir estas conductas de riesgo, ¿no? Que ya estamos viendo que no necesariamente son adicciones, sino la agresión, la autoagresión o la agresión al compañero. Ya toda esta parte que tú nos explicas que tiene que ver, ¿no?, con la estimulación del cerebro, entonces tú haces una propuesta que precisamente es el neuroestimulador. ¿Cómo es esa propuesta? O sea, ¿qué resultados puede tener beneficios a los jóvenes, ¿no? Bien, es un programa digital que lo que hace es estimular justamente la parte auditiva. Okay. ¿Sí? A lo largo de las investigaciones que yo tuve que hacer para poder tener el producto en la mano, fue
¿Qué estimula principalmente el cerebro de una persona? Y me encontré, por ejemplo, con datos maravillosos y hermosos, además, lo musical. Toda la parte musical. Cuando un sujeto está escuchando música, es música muy específica, ¿estamos de acuerdo? Sí. No perreo, hay alguna música que para nada podría estimular de manera adecuada las funciones cerebrales, activa otras que en este momento justo no queremos que active, ¿no? Pero el cerebro reacciona frente a la música en un porcentaje altísimo, casi el 80%, un poco más del 80%, de todas las zonas cerebrales está activada cuando se está escuchando música, y en especial música clásica. Música clásica. Por el nivel de decibel que maneja la música clásica, que es distinto al decibel de la música popular que escuchamos en el radio. O sea, son decibeles diferentes. O sea, se tendría que escuchar música clásica. Se tendría que escuchar, pero no es la única. No es la única. Sí, cuando estamos manejando un ritmo nutrido por distintos instrumentos es mucho más saludable para el ser humano. Entonces, bien, encontramos primero que nada toda la activación neurológica a partir de música. Luego encontramos como uno de los fundamentos para poder crear redes neurológicas la motricidad. O sea, el movimiento ya todos lo sabíamos que era una muy buena oportunidad de creación de red neurológica. Luego, de gimnasia cerebral y gimnasia todo cerebral, todo esto que nosotros sabemos, ¿no? Mientras tenemos multiactividades, el cerebro funciona con multifunción y lo hace habilidoso, lo hace capaz, lo estructura, y además el cerebro mismo se escanea y trata de encontrar nuevas funciones para satisfacer la demanda de multiactividad, que es lo que le metimos al neuroestimulador. El chico puede estar escuchando una narración y al mismo tiempo moviéndose, moviendo la mano derecha, la cabeza y demás. ¿Por qué? Porque pretendemos que el cerebro tome atención y se dé cuenta de que requiere más habilidad porque se lo estamos pidiendo, y entonces se haga más diestro, ¿sí? Yo tengo una maestría en psicoterapia ericksoniana, que es hipnosis terapéutica, y entonces la hipnosis tiene como, o por lo menos la ericksoniana, tiene como base la metáfora, la narración, el cuento. ¿Por qué? Porque cuando estamos sumergidos en una narración auditiva, cuando alguien nos está llevando de la mano a imaginar cosas, estamos en un trance. Y en trance estamos trabajando el hemisferio derecho y estamos trabajando todo lo que es el proceso de condensación inconsciente del que hablaba el profesor Freud, toda la parte simbólica que está ahí guardada en el inconsciente. Y entonces, bien, tú metes en trance al chico a través de narraciones, está en trance, pero además está moviéndose, ¿no? Y está haciendo entonces una impresión motora de la información. Luego utilizamos otras técnicas bastante importantes, la terapia del DMR, que es la creación o la activación del movimiento ocular, como cuando estamos en el sueño REM, cuando nuestro cerebro está decidiendo durante la noche con qué se queda y qué deja fuera, cuando está haciendo esta decodificación informativa, este escaneo tan impresionante que hace el cerebro cuando estamos dormidos, tiene el movimiento ocular, así es, el movimiento rápido ocular. Y entonces una investigadora se dio cuenta de que cuando le aplicas movimiento ocular a alguien, hace un guardado de información. Y entonces lo que nosotros hacemos con el neuroestimulador es activar el movimiento ocular, activar movilidad, actividades motoras y las narraciones, que son fundamentales, porque el chico logra entender a través de la narración lo que ya le ocurrió a otro. Hay un dicho en México que dice: nadie experimenta en cabeza ajena, y yo te puedo decir que sí, los ericksonianos a eso le apostamos, a que la gente logre a través de una narración, un cuento, una anécdota, una metáfora que tú utilices, que pueda resolver lo que él necesite resolver. Entonces, acá sí creemos en que la experiencia de otro nos puede ayudar para darle solución a lo que nosotros traemos. Entonces, son narraciones, es información también, no solamente es dirigido al hemisferio derecho, también nos vamos dirigiendo al hemisferio izquierdo, le damos información, le damos conceptos jurídicos. Por ejemplo, el joven que utiliza el neuroestimulador se entera de que el mal llamado bullying, la agresión, el acoso escolar, es un delito. Y es un delito donde quien se está haciendo de un cargo es el padre o la madre. ¿Por qué? Pues por negligencia, por no hacer su trabajo, porque no está educando, porque no dio elementos para que ese sujeto sea
capaz de vivir en un sistema social y vivir regulado. Entonces, el neuroestimulador es un programa que tiene como intención activar redes neurológicas. Ok, y entonces todo eso nos va a llevar a que si hay agresión, por ejemplo, en un salón de clase o estos problemas de conductas de riesgo de autolesionarse, los trastornos de alimentación, se puedan en un momento dado corregir. Corregir, no solamente prevenir, sino también corregir. Tenemos un gran porcentaje de personas que al escuchar determinadas situaciones, o sea, la logoterapia así lo aclara, la logoterapia dice, ¿no? ¿Cómo se puede sacar a una persona del sistema circular en el donde se encuentra? A través de un quiebre. Y los quiebres se pueden dar hasta de ver una película, ¿no? Ves una película y dices, ¿así resolvió? Ok, entonces esto puedo resolverlo de esta manera. Entonces, cuando nosotros le damos información al adolescente, aunque ya esté viviendo la conducta de riesgo, puede resolver. Puede resolver. Y eso está, viene de tú decías, ¿no? De una emoción que está por ahí. Yo leía ayer un artículo donde decía que detrás de un niño difícil hay una emoción atorada. Claro. ¿No? Entonces muchas veces los padres, bueno, pues se quejan y se quejan y se quejan, pero de la parte emocional no se preocupan, ¿no? Como que es el berrinchudo, el que me hace los caprichos, me salió, bueno, no sé a quién salió, porque, y no se dan cuenta que hay ahí una situación emocional. Entonces, todo esto de las conductas de riesgo también tienen que ver con cuestiones emocionales, porque muchas veces pasa, pues esto del cutting que le llaman, ¿no? Que se están cortando las niñas. Pues dicen los papás, ¿no? Es que se está juntando con una niña que lo hace, entonces pues ya le copió. Pero ahí es donde tiene que pensar el papá, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Claro, ¿no? O sea, tiene que haber algo. Pueden copiarlo. Claro. Sí, y difícilmente un padre de familia puede asumir la responsabilidad que le toca. Siempre suponemos que son las malas amistades, y las malas amistades ven a los otros como las malas amistades. Claro. Entonces, bien, lo primero que nosotros le sugerimos al padre de familia es asumir que algo está ocurriendo, porque nadie hace nada solo por moda. Cuando aparecen los emos, no eran más que el resultado de los padres de los años 94 y 95 y 96, en donde padres y madres nos salimos de casa, nos fuimos a trabajar y dejamos a los hijos solos, a cargo de la televisión, como buena nana, pero en este estado de soledad y de tristeza y de abandono que el chico estaba viviendo, porque papá y mamá estaban afuera, trabajando demasiado, trabajando en exceso, porque además se nos juntaron ahí el hambre y las ganas de comer, ¿no? En 94 se viene esta crisis económica de inicio de año y al mismo tiempo está la entrada de nuestro país a nivel económico en el libre comercio. Entonces había dos demandas, una que era la real de sí, tengo que satisfacer las necesidades de mi familia porque estamos en una situación difícil a nivel económico nacional, pero también era, y además de eso tengo que satisfacer las necesidades que me está creando este nuevo sistema, que es producir y consumir. Entonces el papá, la mamá se modificaron el objetivo, que era la familia, ¿no? Y ahora era venir a traer, convertirse en proveedores de esa familia, pero no solamente para satisfacer necesidades básicas, sobre todo las abstractas. Entonces, bien, no hay ninguna moda, ninguna actitud, ninguna conducta de adolescente y, bueno, de ninguna etapa de desarrollo que no tenga que ver con esto que tú atinadamente dices. Hay emociones. Y entonces lo que nosotros hacemos con el neuroestimulador es resolver las emociones, ¿sí? Pero a través de estos ejercicios. Son 24 ejercicios, se aplica uno por día. Los únicos días que no se aplica ejercicio es sábado y domingo, que el joven o la joven no están en la institución educativa. Lo hemos aplicado hasta ahora solo en escuelas, ahí es donde hemos medido, se ha aplicado de manera individual, pero yo te puedo decir esto, ¿funciona de manera individual para prevenir conductas de riesgo? Sí, pero es mucho más efectivo la agresión y el acoso escolar, en especial, si lo aplicas en grupo, porque lo que hemos encontrado es que se genera una cultura de prevención en el grupo. Asombrosamente, los chicos empiezan entre ellos a convertirse en los autorreguladores de la conducta, ¿no? Fulano ya está diciendo no sé qué, ya habíamos acordado que ya no podemos decirle así a Menganita, esto se respeta. Hay una participación activa que modifica el ambiente de hostilidad que se tenía en la agresión
y que va disminuyendo porque el joven se da cuenta de que ahora ya no puede golpear a otro sin ser observado. El grupo se convierte en el observador. Quien, si en casa no le habían dado el límite requerido, se lo da el grupo. Entonces, esta es la ventaja que encontramos al aplicarlo en grupo, pero hay muchas otras de aplicarlo en individual. Entonces, para recapitular un poquito, porque ya estamos terminando el programa, tiene que ver con la escucha de determinadas melodías, ¿no? Tiene que ser clásica, a lo mejor algunos autores que vienen ahí muy específicos para la concentración y todo esto, y para que puedan ellos, ¿no? Algunas de movimientos que tú me dices ahí, y se puede aplicar, se aplica solamente en colegios, ¿no? O sea, también se aplica individual, pero principalmente porque se hace la red de apoyo y el ambiente. Se genera un ambiente propicio que pueda prevenir cualquier conducta de riesgo. Ok. A mí me gustaría que, bueno, pues si alguien está interesado, bueno, pues ya nos pudieras, ponemos en la pantalla, ya nos dice tu teléfono, lo podemos poner en la pantalla para que se comuniquen contigo, sobre todo instituciones educativas. Agradecerte mucho, Laura, que hayas venido. Y de pasada te comento, la intención del neuroestimulador era prevenir conductas de riesgo, pero ¿qué crees? Como activamos muchas zonas neurológicas, creamos redes, motricidad y demás, hemos encontrado que eleva niveles de desarrollo académico. Ah, muy bien. Pues todavía más, ¿no? Aprovechamiento Entonces, te agradezco mucho que hayas venido y pues nos vemos gracias. en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.